7 secretos devastadores de vidas pasadas que impactan tu amor hoy, nunca lo creerás. La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. En una noche fría, las sombras se alargan como dedos que buscan desesperadamente tocar lo que no se ve. Se dice que cada decisión que tomamos deja una marca, una huella. Y esas huellas pueden arrastrarnos de regreso a nuestros errores, a nuestras vidas pasadas. Imagina esto, un amor perdido porque en otra existencia, uno de los dos tomó una traición. Un eco de ese dolor resuena en cada relación que construyes hoy, como un haz de luz intermitente que recuerda lo que podrías haber tenido. Hay historias de almas que se encuentran de nuevo y viven el mismo ciclo, atrapadas en un torbellino de emociones vibrantes, donde los celos y la tristeza retumban como truenos en la tormenta de su amor. ¿Te hace pensar, verdaderamente somos libres? O, de alguna manera, los hilos de nuestro pasado nos sostienen, apretándonos como un nudo en la garganta que se niega a deshacerse. ¿Sientes ese escalofrío? Es como si el susurro de esas vidas anteriores te llamara, mira lo que podrías destruir. La historia de Isabel y Javier es un ejemplo. Dos jóvenes, perdidos en la fuerza de su atracción, se encontraron una y otra vez a lo largo de los siglos, cada vez en un nuevo escenario y cada vez sin el conocimiento del dolor que vivieron antes, hasta que empezaron a tener sueños extraños. Sueños donde las sombras danzaban en su habitación, donde los rostros de antiguos amantes emergían, crudos y reales. ¿Qué secretos compartían? ¿Qué destino trágico acechaba en sus corazones? Era como estar al borde de un abismo, sintiendo el viento helado que promete arrastrarte, pero sin poder mirar atrás. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito a este canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale a like. De verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Los sueños de Isabel se volvieron cada vez más intensos, visualizando escenas de otra vida, la risa interrumpida por el llanto, un abrazo que se tornaba en un adiós desgarrador. Cada amanecer se sentía como una batalla, con la memoria de un amor que nunca vio su epílogo. ¿Te imaginas lo que es vivir atrapado en un ciclo? ¿Ver cómo el destino zanja tus anhelos y tus elecciones? La verdad del amor es a veces tan cruel como la misma muerte. Pero la pregunta persiste, ¿podrán romper el ciclo? ¿Habrá una salida en este laberinto de vidas perdidas? Las noches se volvían un refugio sombrío para Isabel. Las sombras que antes le parecían inofensivas ahora eran un recordatorio constante de los secretos que la perseguían. Cada sueño la dejaba más confundida y asustada, un grito sordo en medio del silencio. Afortunadamente, Javier seguía a su lado, aunque su propia historia estaba comenzando a desmoronarse. Una tarde, mientras paseaban por un parque iluminado por el sol poniente, Javier decidió abrirse. Tenía sus propias visiones inquietantes. Isabel, comenzó, su voz temblorosa, a veces siento que hay algo más grande que nosotros, algo que no puedo entender. Es como si estuvieras en mi corazón desde siempre, pero también como si hubiera algo oscuro que nos acecha. Los ojos de Isabel se abrieron con sorpresa, ¿también él había tenido los mismos sueños? El eco de sus palabras dejó un nudo en su garganta. Al día siguiente, con la lluvia dibujando líneas en las ventanas, Isabel se sentó en su habitación, buscando respuestas en un viejo diario que había pertenecido a su abuela. Recorría páginas amarillas que hablaban de amores perdidos, traiciones y esperanzas rotas. Sus ojos encontraron una frase que se grabó en su mente: a veces, los destinos de las almas se entrelazan, y lo que fue, volverá a ser. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso sus vidas pasadas podrían influir en su presente? Era un concepto aterrador pero fascinante. Decidida a romper el ciclo,
decidió buscar a alguien que pudiera ayudarla a entender estos misterios. Un viejo sanador del pueblo, conocido por sus prácticas espirituales, podría arrojar luz sobre lo que le sucedía. Mientras tanto, Javier pasó la tarde en un bar, sintiéndose atrapado. Conversaba con amigos, pero su mente estaba en otro lugar. Un amigo mencionó la frase destinos cruzados, y de repente, todo cobró sentido. Como un flashback, recordó las miradas de Isabel en sus sueños, sus manos entrelazadas y ese profundo anhelo que siempre sentía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una mujer enigmática, con una mirada que parecía conocerlo mejor de lo que él mismo se conocía. «Te estoy buscando», le dijo ella con un tono misterioso. «Tú y ella tienen un vínculo que trasciende el tiempo. Necesitan saber lo que pasó». La mente de Javier estalló en confusión. ¿Quién era ella? ¿Qué sabía? Desesperado, la siguió a un lado del bar, donde la conversación se tornó más privada. Isabel llegó al hogar del sanador, donde el aire olía a hierbas y misterio. Mientras el hombre sonreía con calidez, un escalofrío recorrió su espalda. «Has venido por respuestas, pero las respuestas a veces revelan más de lo que uno desea». Mientras la tarde se convertía en noche, Javier se adentraba en la neblina de sus pensamientos. La mujer le reveló un secreto que lo dejó paralizado. No solo fueron amantes en otra vida, Javier. En esta vida, el destino vuelve a tejer su hilo y si no actúas pronto, perderás a Isabel para siempre. Un estremecimiento helado recorrió su pecho al escuchar esas palabras. ¿Estaba realmente a punto de perder a la mujer que amaba? La presión del tiempo comenzaba a cerrar sus puertas, y mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el reloj corría en su contra. ¿Qué haría? Debía actuar, pero en su mente brotaba una pregunta devastadora: ¿enfrentaría la verdad o se dejaría llevar por el miedo que lo podría arrastrar de nuevo a un abismo profundo? La vida de Isabel y Javier pendía de un hilo, y no sabían que cada decisión que tomaran determinaría su destino final. Pero, ¿quién era la mujer que conoció Javier? ¿Y qué verdad escondía el sanador? Las sombras esperaban. Isabel sentía que el aire dentro del hogar del sanador se espesaba con cada segundo que pasaba. Las paredes estaban adornadas con amuletos y fotografías antiguas, cada detalle parecía hablarle desde otro tiempo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz tiñendo la habitación con un ligero temblor. El sanador, un hombre de ojos profundos y manos arrugadas, hizo un gesto lento, como si estuviera ponderando cada palabra que soltaría. «El camino hacia la verdad está lleno de peligros», advirtió, «pero es el único que te llevará a liberar las cadenas que atan a tu alma». Isabel arqueó una ceja, luchando con el temor y la curiosidad. «¿Qué tipo de peligros?», inquirió, sintiendo que un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. «Invisibles, pero poderosos. Recuerdos resurgirán, heridas abrirán y tal vez, algunos secretos no sean fáciles de enfrentar. Sin embargo, solo enfrentando la oscuridad podrás descubrir la luz de lo que realmente eres». Isabel se quedó en silencio, la frase resonaba en su mente. «¿Qué pasa si no soy lo que creo ser?», murmuró casi para sí misma. Mientras tanto, Javier, aún confundido por la revelación de la misteriosa mujer, decidió que debía encontrar respuestas cuanto antes. Se levantó de su asiento y dejó el bar, siguiendo una corazonada que lo llevó directamente al hogar de Isabel. Era un camino que conocía bien, pero esta vez sus pasos parecían más pesados. El eco de sus pensamientos reverberaba en su mente como un mantra: «Debo protegerla, debe saber la verdad». La puerta del hogar de Isabel se abrió justo cuando él llegaba. «¿Javier?», preguntó ella, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y alivio. Sin tiempo que perder, la tomó de la mano. «Necesitamos hablar. Algo grande se acerca y no tengo idea de cómo detenerlo». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre ellos era palpable, pero el miedo por lo que se venía encadenaba su corazón. Mientras se miraban, el sanador salió de una habitación, chasqueando los dedos. «No hay tiempo que perder, la verdad no espera. Deben enfrentarlo juntos».
Isabel sintió que el aire se volvía más espeso, cada palabra del sanador parecía danzar en su mente. ¿Qué es lo que debemos enfrentar?, preguntó. El sanador se acercó a ellos. La sombra de un antiguo antagonista está a punto de regresar. Alguien de su pasado, alguien que desea romper el vínculo que ustedes tienen. No solo se trata de sus recuerdos, sino también de decisiones que no tomaron en vidas pasadas. En un instante, Javier sintió como la oscuridad familiar envolvía su mente. ¿Quién es?, preguntó el rostro sumido en la incredulidad. El sanador cerró los ojos durante un momento y luego respondió con voz grave: ella tiene un nombre. Y su llegada será inminente. Les toca a ustedes desentrañar el hilo que conecta a ambos mundos, lo que fueron y lo que son ahora. Una ráfaga de angustia recorrió el cuerpo de Isabel. La idea de enfrentar a alguien del pasado, de nuevo, la llenó de terror. ¿Pero cómo? ¿Qué hacemos? Su voz temblaba al igual que sus manos. Javier había imaginado miles de casos, pero este lo desarmaba. La atmósfera en la habitación era tensa, como un hilo estirado al borde de romperse. Buscar respuestas es el primer paso, propuso el sanador. Desenterrar la verdad les dará el poder para cambiar lo que estaba escrito en el pasado. Mientras Javier y Isabel enfrentaban la posibilidad de desenterrar secretos y miedos, ambos sabían que no había vuelta atrás. Algo oscuro se aproximaba, y el tiempo no era su aliado. Las sombras que durante tanto tiempo habían acechado a Isabel se proyectaban ahora sobre ellos. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Los tres se miraron. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Qué fue eso?, preguntó con un hilo de voz. Javier, sintiendo que el peligro acechaba, afirmaba con determinación la mano de Isabel. No lo sé, pero debemos estar listos. Con la presión de un destino que ya comenzaba a tomar forma sobre sus cabezas, la inquietante realidad era inminente. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar su pasado y proteger su amor? Sin respuesta, la oscuridad de la noche caía sobre ellos, prometiendo la llegada de algo que cambiaría todo. En un último respiro de esperanza, Javier apretó la mano de Isabel. No permita que el miedo nuble nuestra verdad. Vamos a luchar juntos. Pero el eco del grito aún resonaba, ocultando secretos que estaban a punto de ser desvelados. ¿Quién gritaba en la penumbra? ¿Era un aviso, o un desafío lanzado desde las sombras? El misterio apenas comenzaba. El silencio que siguió al grito era denso, apretado. Isabel sintió que su corazón latía agresivamente, como si intentara escapar de su pecho. Javier, entonando un profundo aliento, miró al sanador, buscando alguna señal de lo que se avecinaba. ¿Qué fue eso?, insistió, su voz una mezcla de firmeza y temor. El sanador apenas movió sus labios, pero su mirada brillaba con una mezcla de preocupación y determinación. La sombra que mencioné antes tiene el poder de manipular los miedos más profundos. No es solo un eco, es una invocación. Isabel sintió que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La claridad y la confusión chocaban entre sí dentro de ella. Javier la miró a los ojos. ¿Invocación? ¿Qué significa eso?, preguntó, cada palabra cargada de urgencia. Isabel avanzó un paso hacia el sanador. ¿Debemos hacer algo? ¿Debemos enfrentarla ahora? No hay tiempo para dudar, respondió con firmeza el sanador. Esa invocación jala de su pasado. Ella siente el eco de sus vidas anteriores, lo que las une. Es un intento de romper el lazo entre ustedes, de sembrar la discordia. Isabel apretó los puños, el sudor resbalando por su nuca. ¿Quién es ella? ¿Por qué tiene tanto poder sobre nosotros? La inquietud palpitaba en su voz. No solo el destino de su amor dependía de esto, sino también su propia identidad. Diana, pronunció el sanador, cargando la sílaba con un peso palpable. Isabel sintió que el aire se le escapaba. Diana, repitió, como una oración maldita. Javier alzó las cejas, recordando fragmentos de las historias que había escuchado sobre alguien con ese nombre. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Isabel.
Ella no es solo parte de tu historia. Es el eco de decisiones que no tomaste, una segunda oportunidad malgastada. Vino a reclamar lo que cree que le pertenece, explicó el sanador, su voz se elevaba como un canto a la verdad. Y, para derrotarla, deben enfrentar no solo el pasado de Diana, sino también el suyo. ¿Cómo enfrentamos a alguien que ya está dentro de nosotros? La pregunta de Javier resonó, y el sanador lo miró fijamente, abriendo las puertas de su memoria. Deben recordar, deben sentirlo todo. Las sombras del hogar parecían acercarse, como si la casa misma estuviera advirtiéndoles del peligro inminente. Desde atrás, un nuevo grito resonó, esta vez más cerca, un lamento que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Isabel retrocedió, horrorizada. No puedo, no sé si tengo la fuerza, murmuró. Javier tomó su mano nuevamente, sus ojos transmitiendo el fuego de una determinación renovada. Debemos intentarlo, Isabel. Si no lo hacemos, perderemos todo. No solo nosotros, sino todos quienes vienen después. Las palabras del sanador flotaban en el aire. La verdad es doble filo. A veces, hay que arriesgarse a perderse para realmente encontrarse. Los tres sintieron un escalofrío. Isabela sintió, una chispa de valentía surgiendo de lo profundo. Entonces, ¿dónde empezamos? ¿Qué debo recordar? Cualquier indicio que sus almas compartan, un encuentro, un susurro. Cualquier señal que pueda ayudarles a liberar el poder que yace en lo oculto, exclamó el sanador, casi como un mantra. Isabel entrecerró los ojos, cada palabra era un paso hacia el abismo oscuro. Sin embargo, el lamento cercano se tornó en un grito agudo, que cortó la atmósfera tensa como un cuchillo. Isabel se estremeció. ¿Es ella?, preguntó, temiendo la respuesta. El sanador frenó, su dedo presionando sobre sus labios. Escuchen. La oscuridad no muestra piedad, pero es conocida. La luz siempre llega disfrazada en sombras. Mientras el grito se desvanecía lentamente, los tres se encontraron en un silencio inquietante. Javier y Isabel sabían que no había vuelta atrás, y que la búsqueda de la verdad podría revelar secretos que cambiarían su vida para siempre. El peligro era tangible, un susurro en el aire frío de esa noche. La sombra de Diana se cernía sobre ellos, esperando el momento para atacar. ¿Serían capaces de enfrentarse a sus recuerdos y, con ellos, a su destino? La respuesta estaba cercana. Y entonces, un objeto pequeño y brillante cayó al suelo, rodando hacia ellos. Una medalla antigua, llena de símbolos que seguramente desatarían secretos jamás contados. Isabel se agachó a recogerla, una nueva chispa de esperanza despertaba dentro de ella. Pero en el fondo, sentía que ya era tarde. Las sombras se movían, y la cuenta atrás había comenzado. ¿Qué secretos resguardaba la medalla? ¿Sería la clave o la perdición? La medalla brillaba tenuemente en la penumbra, los símbolos antiguos danzando con la luz inestable que provenía de las velas parpadeantes. Isabel la sostenía con manos temblorosas, sintiendo el frío metal como un presagio de lo que estaba por descubrir. Un nudo se formó en su garganta mientras Javier se acercaba, sus ojos llenos de expectación y temor. ¿Qué dice?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro, como si temiera romper la atmósfera tensa que los rodeaba. Isabel comenzó a examinar la medalla, su mente frenética recogiendo fragmentos de recuerdos que parecían familiares, pero lejanos. Las inscripciones estaban en un idioma que apenas podía comprender. Parece, latín, respondió Isabel, en voz alta, aunque estaba más preocupada por el eco de sus propias dudas. El sanador se inclinó, su rostro iluminado por una mezcla de preocupación y curiosidad. Esa medalla es un enlace vital. Representa promesas y pactos de sus vidas anteriores, dijo, extendiendo su mano hacia la medalla. Si logramos descifrar su significado, quizás podamos entender el poder que Diana quiere utilizar en su contra. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la columna.
Las palabras del sanador resonaban en su mente, pero también le recordaban algo más profundo, un sentido de responsabilidad y miedo conjurado por las decisiones que había tomado en el pasado. Ella pensó en todas las veces que había sentido la sombra de Diana acechando en su vida, en cada susurro que la había devuelto al lugar de su dolor, mientras el sanador murmuraba las palabras de un hechizo. La medalla comenzó a vibrar, emitiendo una brillante luz que llenó la habitación. Isabel dio un paso atrás, deslumbrada. El aire se llenó de un murmullo casi inaudible, como si las voces del pasado comenzaran a filtrarse a través de las paredes. Los ecos de risas y llantos retumbaban en su mente, fusionándose con recuerdos lejanos que no podía alcanzar. «Recuerda, Isabel», insistió el sanador, su voz rasposa y urgente. «Recuerda lo que hiciste y lo que no pudiste hacer. La clave de su fuerza está en su historia». Isabel cerró los ojos, las imágenes bombardearon su mente, una joven de cabello oscuro, sonriendo bajo la luz de un sol que brillaba intensamente. Ella sentía su presencia, como si flotara cerca, y un dolor punzante surgió de su pecho. Era una conexión que no comprendía. «No. Tengo que enfrentar esto», gritó, abriendo los ojos de golpe. Miró a Javier, que la observaba, ansioso. «No puedo dejar que esto nos consuma. Debemos hacerlo juntos, juro que encontraré la manera de liberar todo esto». Mientras ella hablaba, el susurro del pasado se intensificó, y una sombra ominosa pareció extenderse por las paredes, abrumando su visión. «Ella viene», murmuró Javier, acercándose a ella, atrapándola por la cintura. «Debemos estar listos». El sanador levantó la mano, intensificando su conjuro. De la medalla, una energía oscura se desprendió, dando forma a la figura de una mujer. Era Diana, con ojos de fuego y una sonrisa que helaba la sangre. Isabel sintió un frío recorrer su ser, como una ola devastadora que absorbía toda luz. «No pueden escapar de mí», resonó la voz de Diana, llena de eco y venganza. «He venido a cobrar lo que es mío. Ustedes son solo una sombra de lo que alguna vez fui». Aquel enfrentamiento comenzó a cristalizarse. Isabel sintió cómo la fuerza de Diana se interponía entre ellos, como un muro infranqueable. En su interior, todas las preguntas se agolpaban: ¿podría realmente enfrentar no solo a Diana, sino también a sus propios recuerdos y decisiones? ¿Sería esa la forma de recuperar el amor y la vida que anhelaba? Y en un instante de desesperación, cuando todo parecía perdido, la medalla comenzaron a vibrar con mayor intensidad. La luz se expandió, y una queja profunda resonó en el aire, como si el pasado mismo reclamara su voz. La batalla apenas comenzaba, y la oscuridad no iba a soltar su presa sin luchar. Justo antes del impacto, una voz familiar y lejana resonó en su mente: «La verdad puede doler, pero es el camino hacia la libertad». Mientras la penumbra se cernía sobre ellos, Isabel levantó la medalla, decidida. ¿Sería suficiente para liberar sus almas de las sombras del pasado o solo encendería más la ira de Diana? La respuesta la llevaría a la última frontera entre la luz y la oscuridad. La luz de la medalla brilló intensamente, formando un halo en torno a Isabel y Javier, mientras la figura de Diana flotaba, suspendida entre el tiempo y la realidad. Su risa resonaba como un eco de pesadilla, retumbando en las paredes del lugar y llenando el aire con una energía oscura y casi palpable. Isabel, con el corazón en un puño, sintió que las sombras la rodeaban, empujándola hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. «No, no te lo permitiré», gritó ella, la medalla ardiendo en su mano. El poder de la joya parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Isabel se concentró, recordando las palabras del sanador: las historias de vidas pasadas eran la clave. «Tú no tienes control sobre mí», continuó, con una seguridad naciente que fluía de su interior. La sonrisa de Diana se desvaneció lentamente, como un espejismo que se disuelve bajo la luz del día. «¿Qué sabes de mi poder?», murmuró, su voz ahora un susurro incierto. «Eres solo una frágil sombra». Javier, espoleado por la determinación de Isabel, se adelantó. «Eres un eco de lo que fuiste, pero no puedes definir lo que somos hoy».
Estamos aquí juntos. Su voz retumbó con confianza, como si cada palabra fuera una lanza destinada a romper el control de Diana. La figura tembló, como si las fuerzas de su propia maldad empezaran a rebotar contra ella. Sin embargo, Isabel sabía que no era suficiente. Ella tenía que conectar con lo que realmente significaba la medalla. Con un esfuerzo, buscó en su mente aquellas imágenes perdidas, el brillo del sol, la risa de esa joven desconocida, una hermana tal vez, que había sufrido de alguna forma. Diana, comenzó, sintiendo como la energía de la medalla pulsaba en su mano. Tu rabia te ha aprisionado, pero no es demasiado tarde para sanar. Un tiempo, tú también fuiste parte de esto. Isabel levantó la medalla, viendo cómo la luz se reflejaba en la pared, formando el contorno de figuras danzantes que parecía un puente hacia otra dimensión. Diana, ante esa afirmación, se tornó aún más oscura. ¿Qué sabes de mí? Todo fue por tu culpa. Su grito resonó como un trueno en medio de una tormenta, sacudiendo el aire a su alrededor. Isabel sintió un tirón en su pecho, la conexión era más intensa que nunca. No puedes seguir así. Soy parte de ti tanto como tú de mí. El sanador, en ese instante, tomó el pulso de sus emociones, intensificando su conjuro. Ahora, Isabel. Y usa el poder de la medalla para romper el ciclo. Solo así podrás liberar a Diana de su propia soledad. Las palabras del sanador crearon un eco claro en la mente de Isabel. Ella centró su energía en el brillo de la medalla, dejando que su luz iluminara las sombras. Se enfocó en el dolor compartido, en el amor que podría haber sanado heridas. Diana, estás atrapada entre el odio y el arrepentimiento, pero yo puedo ayudarte. Juntas podemos sanar. Suéltalo. La luz de la medalla estalló con una fuerza imprevista, envolviendo a Diana y llevándola a un espacio donde el tiempo parecía detenerse. Isabel sintió como la tristeza y la rabia de Diana luchaban entre sí. La figura de Diana comenzaba a desvanecerse, cayendo en un remolino de recuerdos. Sus ojos de fuego buscaron los de Isabel, llenos ahora de una mezcla de vulnerabilidad y furia. No te atrevas a llorar por mí, Isabel. No me dejes, no me abandones. Gritó, aunque su voz se desvanecía como una onda sobre el agua. Isabel, desgarrada, sintió el puño del miedo, pero también la llamarada de la compasión. Nunca te abandonaré. Solo liberaremos lo que nos ata. Mientras la tensión entre ellas alcanzaba su punto álgido, el sanador, con un gesto final del brazo, parecía estar a punto de desatar el verdadero poder de la medalla. Un brillo cegador iluminó todo a su alrededor, y las dimensiones del tiempo comenzaron a colapsar, arrastrando consigo la oscuridad. Isabel sabía que ahora era el momento. La línea entre el pasado y el presente se estaba desdibujando. La luz de la verdad podría ser el principio de la redención o el fin de toda esperanza. Lograría salvar a Diana y, al mismo tiempo, liberar su propia alma de los fantasmas que la atormentaban. Un último grito resonó en la habitación mientras Isabel se adentraba en el remolino de luz y recuerdos. Esto no ha terminado. Las puntadas de raudales de luz pulsan alrededor de Isabel mientras la batalla final se desata. Pero, ¿su valor será suficiente para romper el ciclo o será arrastrada hacia el abismo eterno? La respuesta se acerca. Isabel sintió como el arremolinado resplandor envolvía su ser. Era como entrar en un hervidero de recuerdos, visiones fragmentadas salpicaban su mente y cada uno de esos destellos le dolían. La conexión con Diana era una cuerda tensa entre la esperanza y la desesperación, un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Lograrían escucharse en medio de la tormenta. De repente, una escena emergió entre las luces parpadeantes. Una niña de cabello rizado corría en un jardín vibrante, riendo mientras perseguía mariposas doradas. Isabel enfocó en esa imagen, sintiendo una profunda nostalgia. Eras feliz, murmuró, anhelando alcanzar esa inocencia perdida. La figura de Diana temblaba, sus contornos marcados por el caos a su alrededor. Esa niña no existe, decía, su voz mezclada con el eco de sus sollozos. Ella murió, y me dejaste sola.
Ahora toda la rabia se acumula aquí. La mano de Diana se extendió, como si intentara atrapar esos recuerdos, pero todo se esfumaba como niebla. Isabel comprendió que no solo debía luchar contra la oscuridad, sino también contra el dolor de su propia culpa. No te abandoné, Diana. Yo tenía que enfrentar mi propio miedo, mi propio pasado. Pero ahora estoy aquí, respondió, su voz sonando más firme esta vez. El sanador, aún a su lado, comenzó a murmurar palabras antiguas, cargadas de poder. Isabel lo sintió a su alrededor, un abrazo de energía sanadora en medio de la tempestad. Ella levantó la medalla contra la luz resplandeciente, sintiendo cómo su poder crecía. Juntas podemos encontrarnos otra vez. Podemos sanar juntas. Un destello de comprensión atravesó la mirada de Diana. ¿Puedes perdonarme? Su voz era un susurro quebrado, lleno de una vulnerabilidad que Isabel no había esperado. Siempre he querido que encuentres la paz, contestó Isabel, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. No estás sola, nunca lo has estado. Esa afirmación resonó en el aire como un mantra, resonando con fuerza. Los ecos del pasado comenzaron a entrelazarse en patrones de luz coloridos, y las sombras se alejaban, como espectadores silenciosos de un momento crucial. Isabel, presa de su coraje, se acercó más, extendiendo la mano hacia Diana, quien vacilaba ante el fulgor de la medalla. Todo el dolor, la rabia y la tristeza parecían fluir hacia la luz, como ríos hacia el mar, pero, en ese instante, la risa escalofriante de Diana resonó nuevamente entre las sombras. ¿Crees que un simple perdón puede romper milenios de dolor? La figura se retorció en un despliegue de ira. Yo no olvidaré, la luz titiló, y un intensificado destello atrapó a Isabel, llevándola a otra dimensión de tormentas visuales. Las imágenes de vidas anteriores cayeron sobre ella como lluvia feroz. Cada una era una historia de desamor, traición y luchas interminables. Isabel se quedó paralizada, luchando contra el abrumador caudal de imágenes. Sin embargo, encontró fuerzas entre sus recuerdos, vio a su abuela, sus brazos cálidos y reconfortantes. Era como si cada voz de sus ancestros la llamara, guiándola hacia el camino de sanación. No voy a dejar que lo que fuimos dicte lo que seremos, dijo, su voz resonando a través del caos. No tengo miedo a enfrentar nuestra verdad. Hizo una pausa, y con un grito desgarrador, sintió que el poder de la medalla se transformaba en un torrente que la consumía, pero también la liberaba. Los gritos de Diana se unieron a los de Isabel, y la luz comenzó a cambiar. Las sombras se retorcieron y gritaron, pero la valentía de Isabel alimentó cada rayo. Un nuevo horizonte se dibujaba, y con él la promesa de redención. El destello de la medalla estalló con una intensidad inimaginable, y un profundo silencio sobrevino, envolviendo todo en un velo de expectación. Isabel sintió que todo se detenía, las luces parpadeaban y la esencia misma del tiempo parecía resonar hasta que un eco distante, pequeño pero claro, se deslizó entre las marcas de la hora. De repente, la figura de Diana se transformó en un destello purificador. Pero antes de que todo pudiera desvanecerse, una advertencia atravesó su mente. No creas que todo ha terminado. Hay secretos aún por revelar, secretos que podrían destruirlo todo de nuevo. Isabel contuvo el aliento, llevando las manos a su pecho. Esta revelación al borde de la verdad la llevó a cuestionar si en verdad la batalla había terminado. ¿Qué oscuros secretos emergían de aquel pasado? El resplandor se desvanecía y todo se volvía gris, pero la inquietud persistía. ¿Podría resistir la verdad cuando ésta decidiera plantearse frente a ella? Un nuevo destino aguardaba, pero en el aire se respiraba la incertidumbre que llenaba el mundo que le esperaba. Isabel abrió los ojos, aturdiéndose en la penumbra que ahora la rodeaba. El cálido resplandor de la medalla se había desvanecido, sustituido por una neblina espesa que hacía que todo se sintiera irreal. Las sombras bailaban como figuras etéreas, susurrando secretos que parecían surgir del mismo suelo sobre el que ella estaba de pie. «Diana, ¿dónde estás?», preguntó, la voz casi un susurro. La respuesta que le llegó fue un eco burlón, un sonido que parecía hacerse eco de sus propios temores. La desesperación llenaba su pecho,
nublando su razonamiento. ¿Había realmente terminado la pelea, o eran simplemente los primeros susurros de una tormenta aún más fuerte? Al intentar avanzar, la niebla se volvió densa y pesada, dificultando su paso. Las memorias de su infancia empezaron a emergir, mezcladas con las viejas sombras de Diana. Recuerdos dolorosos, profundamente enterrados, comenzaron a fragmentarse entre su mente, días soleados, risas, pero también susurros de traiciones y penas. A cada paso, la culpa se hacía más presente, un peso que cada vez resultaba más difícil de soportar. No hay nada que temer, se dijo a sí misma, respirando hondo. Si lo enfrento, puedo cambiarlo. En ese momento, la medalla comenzó a calentar nuevamente, recordándole el poder que llevaba dentro. Pero, ¿era ese poder suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? De pronto, la voz de Diana resonó en la oscuridad. ¿De verdad piensas que tus esfuerzos bastan? Los secretos de nuestra vida son más oscuros de lo que puedes imaginar, y son solo el comienzo. El corazón de Isabel se detuvo. ¿De qué secretos hablas?, exigió, su voz temblando aunque intentaba mantenerse firme. Pero la única respuesta fue el silencio abrumador, como si la propia neblina respirara, como si cada sombra tomara vida propia. En ese silencio creciente, una visión la impactó bruscamente, se vio a sí misma, hace años, discutiendo con su madre bajo la sombra de un árbol. Un enfrentamiento atroz, donde salieron a flote heridas del pasado que nunca sanaron. «No me entiendes», había gritado, mientras su madre, a punto del llanto, había murmurado algo que nunca captó. Esa última frase, ahora un eco distante, comenzaba a tomar forma en su mente. «Nunca se trata de ti, siempre es sobre ella». Isabel se sintió abrumada, la culpabilidad de no haber comprendido su dolor la envolvió. ¿Podría ser que la raíz de sus problemas se escondía en la historia familiar, en secretos que nunca se revelaron? Si los errores del pasado se reproducían a través del tiempo, ¿podría detener este ciclo? La niebla comenzó a disiparse, revelando fragmentos de un oscuro laberinto que parecía irse ampliando a su alrededor. Cada giro era un recordatorio de las decisiones equivocadas, de los caminos elegidos que habían llevado a las sombras. En el fondo del laberinto, una luz titilaba, prometiendo liquidez y verdad. Sin embargo, la risa de Diana era un constante recordatorio. «Te vas a perder, Isabel. Nunca podrás escapar de lo que somos», susurró la voz burlona desde las profundidades de la oscuridad. Era un eco desafiante, mezclado con una desesperación que resonaba de alguna manera demasiado familiar. A medida que se acercaba al corazón del laberinto, sentía su corazón acelerarse, sus manos temblar. Se dio cuenta de que no solo debía enfrentarse a su pasado, sino también al legado de dolor que compartieron. Podría cambiar la narrativa y romper el ciclo. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire como un relámpago. «Isabel». Era la voz de su madre, llena de temor y súplica. La visión se hizo real, y por un segundo, Isabel sintió como si estuviera de vuelta en su niñez, frente a la figura de su madre. «No dejes que los secretos te consuman», las palabras quedaron colgando en el aire, cargadas de urgencia. Isabel giró, el laberinto a su alrededor parecía retorcerse, desestabilizándose. La luz brillante emergía en su periplo, pero también lo hacía la sombra de la verdad, y algo dentro de ella la empujó a seguir adelante. Se adentró en el brillo, lista para descubrir la verdad. Al hacerlo, sintió la cercanía de descubrimientos devastadores, momentos que podrían marcar un regreso irrevocable. Pero, ¿estaba preparada para lo que pudiese encontrar al borde de la verdad? La pregunta chispeó en su mente. ¿Era realmente capaz de soportar esos secretos que tanto la habían atormentado y habían atormentado a Diana? La luz parpadeó y, con un estallido de energía, el laberinto comenzó a cerrarse, atrapándola, y así, en la frontera de la revelación, Isabel se preguntaba, ¿desentrañaría los secretos que podrían cambiarlo todo o se convertiría en víctima de su propia historia? La luz titilante la envolvió como un abrazo voraz, llegando a su piel y haciendo que su corazón latiera con fuerza. En el momento en que cruzó el umbral del resplandor, el laberinto se desvaneció y se encontró en un lugar completamente diferente,
un jardín que no había visto jamás, lleno de plantas que parecían susurrar secretos al viento. Las flores, de colores vibrantes, se movían suavemente, como si estuvieran bailando al compás de una melodía olvidada, pero el encanto fue efímero. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Alguien, o algo, la observaba desde la sombra de un árbol milenario que parecía conocer todos los secretos de la tierra. La figura, apenas una silueta, se movía lentamente hacia ella, desvaneciéndose y reapareciendo como un eco de recuerdos perdidos. ¿Quién eres?, preguntó Isabel, su voz resonando en el silencio del jardín. La figura se detuvo, revelando un rostro familiar, uno que había anhelado y temido a la vez. Era su madre, joven y llena de vida, con esos ojos que siempre mostraban un mundo de emociones, un lío de amor y dolor. Isabel empezó a decir su madre, y en su voz había un tono de tristeza que le hizo sentir una punzada en el pecho. He estado esperando que llegues. Hay cosas que necesitas entender. El pasado no puede cambiarse. Solo hay que aprender de él, replicó Isabel, sintiendo como la ira empezaba a agitarse dentro de ella. ¿Por qué no me hablaste de todo esto cuando tenías la oportunidad? Porque temía que no me comprenderías, que los secretos te arrastrarían igual que a mí, respondió su madre, una tristeza profunda acusada en su voz. Todo lo que hice fue por ti, pero también fue un intento de protegerte de la oscuridad que me persiguió. La medalla que llevaba en el cuello empezó a brillar con intensidad, como si respondiera a la conversación, a las emociones desbordantes que cargaban el ambiente. Isabel la tomó con fuerza, esperando que le diera la claridad que tanto anhelaba. Pero en lugar de consuelo, la luz mostró visiones, escenas de su madre enfrentándose a demonios propios, de decisiones tomadas en medio del caos que llevaban a la fragmentación de su familia. No quiero saber más de sufrimiento, gritó Isabel, las lágrimas brotando de sus ojos. Todo esto me ha hecho sentir que no tengo control sobre mi vida. Diana tiene razón. Estamos atrapadas en un ciclo interminable. Cambia la historia, Isabel. Tienes el poder para hacerlo, aunque parezca que las sombras del pasado son más fuertes, dijo su madre, acercándose más. No es solo tu historia, es la nuestra, y todas las mujeres que han luchado antes que nosotras. Entenderlo es tu salvación. La intensidad creció, y el jardín empezó a girar, transformándose ante sus ojos en un remolino de recuerdos que parecieron apoderarse de ella. Isabel sintió que se sumergía en una espiral de oscuridad, cada imagen una prueba de lo que había perdido, de las decisiones que la habían llevado allí. La risa burlona de Diana resonó nuevamente en su mente. ¿Puedes realmente romper con el pasado? El destino de tu historia ya está sellado, y no podrás huir de lo que eres. Isabel se sintió caer, su cuerpo retumbando en una especie de vacío. En ese instante, un nuevo terror apareció, un sentimiento palpable de que sus opciones se desvanecían mientras sus recuerdos volvían a rugir, como un océano furioso. La presión aumentaba, haciendo que su pecho se apretara, la visión de su madre sonriendo con tristeza se difuminó ante la avalancha de imágenes, y eso encendió una llama de determinación. No permitiré que esto me venza, murmuró Isabel, sintiendo como la medalla ardía contra su piel, pero justo cuando sintió que el poder comenzaba a brotar de su interior, una sombra se abalanzó sobre ella, oscureciendo su visión. Era un monstruo de su pasado, y en lugar de huir, Isabel supo que debía enfrentarlo. La pregunta resonaba en su mente con gran urgencia, ¿podría encarar lo que había sido, lo que parecía ser una trampa inescapable, y... Entonces, ante la sombra, una decisión crítica se formó, luchar o rendirse ante la oscuridad de su legado, infundida de miedo y determinación. Isabel respiró profundamente, lista para desafiar no solo su historia, sino también lo que Diana había invocado. El momento había llegado. Isabel se encontró en medio de un torbellino, su corazón latiendo en sintonía con el caos que la rodeaba. La sombra de su pasado, que había tomado forma en el jardín, era ahora más tangible y amenazante que nunca.
Pero había algo diferente en ella, una llama interna que pulsaba con fuerza, alimentada por su deseo de liberarse de los lazos que la ataban. No estoy aquí para rendirme, gritó, su voz resonando con poder. La sombra se detuvo, como si el eco de su valentía pudiera hacerle tambalear. Isabel supo que este era su momento de decidir. Mientras las memorias de su madre fluyeron de nuevo a su mente, recordó sus palabras, el poder de cambiar la narrativa no estaba fuera de ella, sino en el coraje que la habitaba. ¿Quién eres realmente?, desafió a la sombra, sintiendo cómo el aire vibraba a su alrededor con cada palabra. La figura parecida a Diana se movió, su rostro un espejo de dolor y resentimiento. Las sombras danzaban, reflejando cada emoción reprimida de vidas pasadas. No eres más que una collejera de mis cicatrices, le devolvió la sombra, su voz llena de furia. Te ordenaré a que vuelvas a caer en el ciclo, no puedes escapar de lo que eres. Soy más que mis errores, espetó Isabel, apretando la medalla en su mano, el metal frío ahora cálido como el sol. He decidido aprender de ellos, no temerles. Si deseas que descanse en la oscuridad, tendrás que lucharlo conmigo. El aire se llenó de una energía poderosa mientras Isabel sintió que canalizaba la luz de la medalla hacia la sombra. Un haz de luz brilló desde su interior, y la sombra vaciló, como si la certeza de Isabel la estuviera desgastando. Cada palabra que Isis gritaba parecía reverberar como un canto de liberación. Diana, tus pesares no son tuyos solo. Míos también lo son, exclamó, su voz tomando un tono más suave. No puedes seguir arrastrándote en este tormento. Te ofrezco paz, un camino hacia la redención. La sombra titubeó, y un instante de vacilación cruzó su rostro. ¿Era posible que lo que había sido un antagonista se convirtiera en aliada? Isabel dio un paso adelante. Recuerda, todo el dolor que llevas es solo un eco. Podemos romper el ciclo, podemos romper el hechizo. Podemos caminar hacia la luz juntas. Nunca más estás solo. Diana, su forma antagónica comenzando a desvanecerse, enfrentó el brillo de la medalla. Isabel sintió cómo su corazón se expandía, una mezcla de miedo y compasión envolviendo su ser. ¿Realmente estás dispuesta a sentir ese dolor? La sombra preguntó, su voz ahora un eco más vulnerable. Sí. Respondió Isabel sin dudarlo. No me apena enfrentar lo que fuiste, porque sé que hay esperanza en lo que podemos llegar a ser. Y entonces, algo cambió, la luz de la medalla se intensificó, fusionándose con la sombra, trayendo consigo vislumbres de recuerdos antiguos, risas, lágrimas, traiciones y también redenciones. Isabel y Diana estaban conectadas, y ese lazo había retumbado a través de los siglos. Diana flotó hacia ella, siendo catapultada hacia el abismo de sus emociones, revelando cada elección dolorosa que la había llevado al resentimiento. Isabel la sostenía firme entre sus manos, la luz purificadora creando un canal de amor. Es el momento de liberarnos de este peso, Isabel le susurró. Y con un grito desgarrador, ambas cayeron en el abismo, entrelazando sus almas y recuerdos, cada lágrima, una semilla de liberación, un resplandor deslumbrante iluminó el mundo. Oscuridad y luz colisionaron, una explosión de energía que las unió y partió a la vez. Isabel sintió que todas las sombras que una vez la habían hecho dudar se desvanecían. Y en el centro del caos, solo quedó luz. La esencia despejada de amor y dolor que emprendía un nuevo camino, cuando finalmente abrió los ojos, no estaba en el jardín. Se encontraba en su habitación, la medalla brillando suavemente en su cuello. Javier estaba a su lado, mirándola con ojos llenos de asombro y ternura. ¿Lo hiciste? ¿Lograste liberarte de las sombras? Isabela sintió, una sonrisa de alivio asomándose en su rostro. No. Solo de mis sombras, sino también de las de Diana. Ahora podemos ser libres. La luz en el ambiente era diferente, más cálida y pura. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, habían luchado por sus pasados y ahora comenzaban a crear un nuevo futuro, así que tomaron de la mano, decididos a avanzar juntos y enfrentar cualquier adversidad que la vida les traería.
Y mientras salían al sol que nacía en el horizonte, ambos sentían que, por fin, sus amores estarían listos para florecer, para sanar, para vivir sin el peso del pasado. La historia no había culminado. Estaban dispuestos a escribir un nuevo capítulo lleno de amor, con la certeza de que juntos podrían superar lo que viniera. Ahora, no olvides que tu historia también cuenta. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones que cambiarán tu vida. Dale like ahora para que el algoritmo se lo muestre a más personas. Y cuéntame en los comentarios tus teorías sobre el final de Isabel y Javier. Tus pensamientos son importantes. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Juntos somos más fuertes.